Jerónimo Show. Saludos, aquí de nuevo en Jerónimo Show. El año lunar, la celebración del año lunar fue empañada esta semana por un hecho terrible, un horror. Una joven asiática fue asesinada en su apartamento en Chinatown por un individuo que la siguió hasta su casa, luego forzó su entrada y ustedes conocen el resto. La apuñaló, la violó, fue algo horrible. Y eso se suma a la secuela de hechos que tiene a la ciudad de Nueva York en vilo. La ciudad está nerviosa porque la ciudad no se siente segura. Y en medio de todo esto hay una discusión sobre qué va a hacer la ciudad para enfrentar este problema de la criminalidad. Y hay un debate, pues hay muchos que están pidiendo los años del pasado, inclusive algunos han hablado de que se traiga otra vez a Stop and Frisk, lo cual no es posible, porque Stop and Frisk fue terminado por una orden de la Corte Federal después que se descubrió que este programa estaba siendo utilizado para afectar directamente a las comunidades negras y latinas. O sea, estaba siendo usado para criminalizar a estas comunidades. La Corte decidió que eso no era posible e inclusive nombró un inspector de la policía. O sea, eso no puede volver a ocurrir porque la verdad que se le hizo mucho daño a muchos jóvenes. Pero sin embargo, la gente sigue reclamando que tiene que haber una solución. Y se ha hablado de que parte de la responsabilidad de lo que está pasando puede ser que esté en la reforma que se hizo a las leyes de fianza que permitió que muchas personas salieran en libertad, aunque esto está debatiéndose porque los líderes de la legislatura dicen que eso no es así, que no hay ninguna prueba de que esas leyes sean las que estén ocasionando estos hechos horribles que están ocurriendo y que más bien estos son hechos que están siendo utilizados por sectores que quieren empujar la agenda de volver hacia atrás y que por eso entonces debe hacerse una decisión que sea más balanceada entre la justicia y la seguridad. Lo que sí, señores, es que no podemos pasar por alto es que la gente está nerviosa porque son hechos muy trágicos los que han ocurrido y además la criminalidad se ha sentido, se siente, la gente siente que la ciudad de Nueva York no es la misma de hace algunos años atrás y las estadísticas reflejan eso en todos los órdenes del crimen. Sin embargo, yo pienso que hay que analizar esto con la cabeza fría para que traigamos ese balance y la tranquilidad a la ciudad de Nueva York. Así que el alcalde ahora mismo está como la arepa, con fuego arriba y abajo, porque tiene a grupos presionándolo para que tome decisiones fuertes por un lado y otros grupos diciéndole mucho cuidado porque no podemos volver al pasado en donde mucha gente fue maltratada simplemente por ser afroamericano o ser latino. Así es que una gran responsabilidad ahora mismo en la administración de la alcaldía y también en la legislatura estatal que se siente muy confiada en que lo que tuvo que ver con la reforma a las leyes de fianza no es realmente el problema, sino que hay otras cosas como la misma pandemia, el problema de las enfermedades mentales, el problema de la crisis de la vivienda. Hay muchos homeless, hay muchas personas viviendo en los shelters, hay muchas crisis que están sumándose al problema de la criminalidad y que están provocando mucha tensión y mucho estrés en la ciudad. Así que ustedes van a seguir oyendo de esto en lo adelante, estemos preparados y al mismo tiempo estemos vigilantes para que evitemos llevar cualquier problema a nuestros hogares. Eso en cuanto a la ciudad de Nueva York. En cuanto a los Estados Unidos y la misma ciudad de Nueva York otra vez, hemos estado viviendo una especie de epidemia en lo que tiene que ver con el tránsito vehicular, con las muertes de transeúntes, con los accidentes de tránsito. Y han muchos estudios que están revelando que durante la pandemia ha habido un incremento de todas estas cosas. En los Estados Unidos, por ejemplo, hubo unos 20,000
accidentes, 20.000 personas que murieron en accidentes de tránsito durante el año pasado. Aquí en Nueva York ha ido en ascendencia los transeúntes que han sido atropellados y que han muerto. Muchos de ellos, unas 41 personas murieron el año pasado, atropellados en las calles de la ciudad de Nueva York, lo cual es un incremento de los años anteriores. El año anterior fue 34, el año anterior a ese fue 31, o sea que va subiendo. Y yo le voy a decir algo, ustedes lo han vivido ustedes en las calles. Yo cruzaba una calle en estos días y cuando la luz cambia para que yo pueda pasar, el carro que viene adelante se para correctamente. El que viene atrás parece que se incomodó porque el de adelante se paró y le sacó la vuelta y por poco me lleva por delante. O sea, se incomodó porque el que estaba adelante estaba respetando las leyes. Y ustedes lo ven con las motocicletas en las aceras, ustedes lo ven con los carros acelerando a una velocidad en medio de un bloque realmente desaprensiva. O sea, a la ciudad eso se le ha ido de las manos. Sabemos que la pandemia ha generado mucha tensión, ha generado mucho estrés, hay mucha gente que no está en sus cabales. Sin embargo, también la ciudad tiene que poner de su parte porque creo que ha habido negligencia, porque ustedes lo vieron durante el verano y ya el verano, el clima un poco más calientito viene por ahí. Ya estamos en la antesala de la primavera y comenzamos a ver entonces todos esos vehículos motorizados que no están respetando las leyes, y yo creo que la ciudad tiene que ser mucho más agresiva y más proactiva para que esas personas respeten las leyes, porque están trayendo mucha intranquilidad y además eso también genera violencia. Genera violencia cuando hay enfrentamientos entre choferes o cuando una persona se está por llevar a otro en una acera, por ejemplo, en una motocicleta. Yo creo que la ciudad tiene que ser mucho más agresiva en enfrentar ese problema. Y como siempre, la República Dominicana está en ebullición política. Siempre hay un tema importante que también se pueden conectar con temas de aquí, porque esa es la idea, es que podamos aprender de las cosas que ocurren aquí y allá para que veamos cómo se están haciendo las cosas en cada lugar. Por ejemplo, ahora mismo hay una discusión de si el procurador de la República debe ser electo por votos o debe ser designado por el presidente. Y en eso sale a relucir una posible modificación de la Constitución. La Constitución es un pedazo de papel. Cuando Balaguer dijo eso, mucha gente se alarmó porque hay un sentimentalismo asociado a la Constitución y que la Constitución representa, tiene un valor sentimental. Sin embargo, las constituciones son productos de la política. Siempre han sido así. La Constitución de los Estados Unidos es un producto de la política. Y que ha podido sobrevivir porque es una constitución que se entiende que es un documento con vida, o sea, que es maleable, que cambia. Bueno, dependiendo de quién esté en el poder, pues se toman decisiones que benefician a los conservadores. Y si llega una persona liberal, pues se toman decisiones que benefician a los liberales, etc. La Constitución Dominicana ha sido reformada un montón de veces. Y ahora muchos de los que la han reformado para acomodarla a sus beneficios, ahora se oponen a que la modifiquen. Sin embargo, yo pienso que para un tema como el de la Procuraduría vale la pena reformar la Constitución, porque no es lo mismo un procurador elegido por la gente que un procurador designado por un presidente o por un poder ejecutivo. Yo pienso que los procuradores, señores, se pueden designar de diferentes maneras. Aquí, por ejemplo, en Nueva York, es la gente quien elige al procurador desde los años 40. Y en los Estados Unidos hay diferentes estados en donde los procuradores lo eligen las legislaturas o lo eligen las cortes de esos estados. En New Jersey, por ejemplo, el procurador lo elige o lo designa el gobernador. Entonces, hay formas, dependiendo de la realidad política de cada lugar, en la que se designa. Sin embargo, yo pienso que la manera más efectiva es cuando la gente decide quién será su procurador. E inclusive, hay un incentivo de por medio. Por ejemplo, aquí en el estado de Nueva York, entre los últimos gobernadores que hemos tenido, 2 han sido procuradores, porque el tema de la corrupción y la criminalidad siempre es un tema que le gusta a la gente estar pendiente de las personas que lo están enfrentando. Y si un procurador enfrenta el crimen y la corrupción de la manera que tiene que enfrentarlo, pues es un potencial candidato a la presidencia. Y eso no es malo. Entonces, en la República Dominicana, yo pienso que si es para que el pueblo tenga la potestad, el poder de elegir a un procurador que sea realmente y legalmente independiente,
entonces sí se debe modificar la Constitución. ¿Por qué no? La Constitución es un papel que debe servir al interés del pueblo, no al interés de un político determinado. Así es que nosotros, yo pienso que debemos de hablar seriamente sobre este tema y si hay que reformar la Constitución, reformarla. Jerónimo Show.